Buenas noches, hermanas de la Sociedad de Damas de la Iglesia Templo Santo. Quiero bendecir a la hermana presidenta, hermana Oliva. Que Dios me la bendiga grandemente. También bendigo la vida de mis pastores, Alberto y Alba. Gracias a Dios, porque una vez más me da la oportunidad de compartir una de las lecciones del libro que estamos estudiando, que es mi experiencia con Dios. Bendito sea el Señor por eso. Doy la honra y la gloria a mi Señor. En esta noche, pues, me ha sido asignada una de las lecciones de este libro, que entre otras es muy edificante, una bendición, y el tema tiene que ver con una experiencia con Dios mediante la obediencia. Una experiencia con Dios mediante la obediencia. Es la lección que me corresponde compartir en esta noche a todas las damas, que como dijera el lema, pues esas damas que están allí en casa, quédate en casa, y que están conectadas a este link, la transmisión que siempre la iglesia está teniendo con todos los miembros de Templo Santo. Damos a Dios la honra y la gloria por ello. Sea bendito el nombre de mi Señor. Entonces, quiero que leamos un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, del verso 23. Y dice así la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bonita palabra. Voy a repetirla para todos mis hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, donde dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quiero invitarlos a orar. Vamos a orar esta palabra y vamos a decirle a Dios que sea Él quien nos hable en esta noche de hoy. Padre, te doy gracias por esta invitación que me haces para compartir tu palabra, Señor. Dios mío, te pido que tu Espíritu Santo nos asista a todos y nos ayude a entender esta palabra y que podamos obedecerla, porque lo que tú quieres es que obedezcamos la palabra, que la hagamos en nuestra vida, que la practiquemos, la vivamos en nosotros. Padre, gracias por eso. Ayúdanos en estos tiempos a obedecerla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Como les decía, la lección que tiene que ver con esta unidad que me pidieron que compartiera en esta noche, tiene que ver con una experiencia con Dios mediante la obediencia. Ahora, la obediencia proveyó una bendición futura. Una bendición futura. Y es que Dios siempre está obrando en nuestro mundo. Y allí mismo
donde usted está, Él siempre toma la iniciativa para acercarse y revelarse lo que está haciendo, o lo que también Él hará. Ahora, cuando Él lo hace, nos está invitando a que nos unamos a Él. Siempre nos está invitando a que nos unamos a Él. Usted y yo llegamos a conocer a Dios por la experiencia a medida que le obedece. Y Él entonces realiza su obra por su intermedio. Por su intermedio. Porque Dios es bueno. Dios es amor. Y Dios quiere lo mejor para su pueblo. Y Él demanda de su pueblo que le obedezcamos. Y en estos tiempos más. En estos tiempos más. Ahora, dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, ahora el verso 15 y parte del verso 24. Mira cómo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Así dice la palabra del Señor. Qué interesante, porque la obediencia a Dios tiene que ver mucho con ese amor que le expresamos a Dios. Como venía diciéndoles, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versos 15 y versos 24, Dios está diciendo, ¿verdad?, que si nosotros le amamos y guardamos sus mandamientos, y si también el que no le ama y no guarda sus palabras, no le está obedeciendo. No está obedeciendo. Recordemos que la obediencia es la expresión externa de su amor a Dios. Ahora, la recompensa de la obediencia y amor es que Él se le revela. Si usted tiene problemas para obedecerle, el problema es la falta de amor. Dios es amor. Su voluntad siempre es lo mejor. Dios lo sabe todo. Sus direcciones siempre son correctas. Recuerde que Dios es todopoderoso. Él puede capacitarlo para que haga su voluntad. Si usted le ama, créame que también le obedecerá. Pero si usted no le ama, entonces se dará lo contrario. Usted le desobedecerá. Y Dios quiere que nosotros estemos obedeciéndole a Él en todo. Ahora, en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 50, recordemos estas palabras que Jesús dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Ahora, Jesús dijo claramente aquí que por la obediencia una persona demuestra su relación de amor con Dios. Por la obediencia. Dice Santiago en su carta, la fe sin obras es muerta. Ahora, Santiago en su carta, hablándole a los creyentes, él ocupó considerablemente un espacio para indicar que la fe, escuche esto, que la fe que no se demuestra en acciones está muerta. Está muerta. Cuando los discípulos obedecieron a Jesús, ellos vieron y también experimentaron el gran poder de Dios obrando en y alrededor de ellos. Ahora, cuando no actuaron en fe o no hicieron su voluntad, no pudieron experimentar su obra poderosa. Por eso, Dios siempre revelará lo que Él tiene que revelarnos cuando nosotros verdaderamente le obedecemos. Él revelará lo que cree. Dios determinará. Dios es el que nos conoce y Él sabe lo que a cada uno nos conviene, y por eso nos revela las cosas cuando nosotros estamos allí obedeciéndole en todo. Porque eso es lo que Dios quiere, y en estos tiempos más. Dios quiere que le obedezcamos. Ahora, la obediencia tiene su importancia. Obedecer a Dios es importante. Si usted sabe que Dios le ama, nunca cuestionará a Dios. Si usted sabe que Dios le ama. Ahora, siempre será la correcta y la mejor decisión que usted puede tomar obedeciendo a Dios en todo, porque usted sabe que Dios le ama. Dios le ama a usted, Dios me ama a mí, Dios nos ama a todos. Y cuando nosotros sabemos que Dios nos ama, entonces Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Bendito sea el Señor. Siempre va a querer lo mejor. Ahora, cuando Él le da alguna instrucción, no le toca a usted simplemente observarla, o discutirla, o debatirla. Usted tiene que obedecerla. Obedezca a Dios. Y en estos tiempos, Él quiere que le obedezcamos. Repito, cuando Dios le llama, cuando Dios le da una instrucción, cuando Dios le dice algo a usted, no es para que usted cuestione a Dios, no es para que usted esté diciendo cosas que no debe decir acerca de Dios, no.
cuando Dios le habla a usted para que usted lo obedezca. Bendito sea el Señor. Ahora, hay un pasaje que me llama mucho la atención en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Y quiero leer 3 versículos que aparecen aquí en este capítulo 28. 4 versículos en este capítulo 28. Y voy a leer el verso 1, el verso 8, el verso 15 y el verso 20 de este capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Dice así las Sagradas Escrituras. Escuche usted. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bendito sea el Señor. Mira cómo dice este versículo 1 y mira cómo dice el verso 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendito sea el Señor. Mira cómo dice este versículo y mira cómo dice el verso 15. Vayamos al 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora el versículo 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Bendito sea el Señor. ¿Cuál cree usted que es la importancia de la obediencia aquí? Qué importante es obedecer a Dios, ya que la obediencia trae bendición. Pero desobedecer a Dios trae maldición. Por eso vale la pena obedecer a Dios en todo. Ahora, hay tres beneficios de la obediencia. Y quiero mencionar esos 3 beneficios respondiendo de pronto a la pregunta que formulaba. ¿Cuál es la importancia de la obediencia? Ya que la obediencia es tan importante y Dios se agrada de que nosotros obedezcamos su palabra. Cuando nosotros obedecemos a Dios, hacemos su voluntad. Quiero mencionar 3 pasajes, no los voy a leer, pero usted los puede escribir. Y quiero responder de pronto a esa respuesta dando estos 3 beneficios de la obediencia con estos versículos que voy a citar.
Como por ejemplo, en el libro de Jeremías, el capítulo 7, versículo 23, cuando nosotros desobedecemos a Dios, la ira de Dios viene sobre nosotros. Cuando desobedecemos, pero cuando obedecemos a Dios, Dios nos da promesas de bendiciones. Dios se revela a nosotros, hablándonos por medio de su palabra, cuando le obedecemos. Ahora, Lucas capítulo 6, versos 46 al 49. Otro pasaje que nos habla de esos beneficios de la obediencia. Y Juan capítulo 7, versículos 16 al 17, que también nos habla de otro beneficio también más cuando obedecemos a Dios. Cuando obedecemos a Dios, las cosas marchan bien. A ti te irá bien. Pero cuando desobedecemos a Dios, las cosas empiezan a caminar mal. Nos salimos del propósito de Dios, del fundamento de Él. Y cuando desobedecemos a Dios, empezamos a desconocer la doctrina que es de Dios. Pero cuando obedecemos a Dios, cuando estamos en obediencia a Dios, el creyente aprende a conocer la doctrina de Dios. Tremendo. Eso como beneficio. Ahora, Dios bendice a los que obedecen. Dios los bendice. Y la obediencia trae consigo beneficios. Beneficios sobrenaturales en la vida del creyente que sobrepasan aún a la imaginación. Y entre ellos está el hecho de ser el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe usted qué es la obediencia? La obediencia significa gozo. Significa comunión interrumpida con Dios. Eso es la obediencia. La obediencia es hacer lo que se le ordena hacer. Y los siervos de Dios hacen lo que Él les ordena. En estos tiempos, Dios está permitiendo tantas cosas y está ordenando cosas en la vida del creyente para que el creyente le obedezca, las haga. Para que el creyente sea obediente a Dios y a su palabra. Obedece a Dios. Y en lugar de maldición, Dios te bendecirá. Dios hará cosas grandes y maravillosas.
en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu noviazgo. Y por qué no decir en la vida de las damas de la iglesia. Porque obedecer es mejor. Obedece a Dios y Dios bendecirá el fruto de tu cosecha, el fruto de tu vientre, los graneros, todo. Dios lo bendecirá. Es lo que me enseña la palabra de Dios. Es lo que aprendo de lo que Dios me dice a través de su palabra. Obedece a Dios. Algunas personas que quieren que Dios les dé una tarea que hacer, prometen que harán cualquier cosa que les pida. Pero cuando Dios observa sus vidas, encuentra que no han obedecido en las cosas que ya les dijo que hicieran. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros la escudriñemos y la obedezcamos. La obedezcamos. Dios nos ha dado sus mandamientos, sus estatutos. Y aunque el hombre escucha la voz de Dios, Dios está hablándole al hombre por las circunstancias. Dios está hablándole al hombre de diferentes maneras. Y el hombre escucha, pero no obedece. Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que aunque el hombre desobedece, Dios le da una segunda oportunidad. Para que el hombre reconozca su camino. Y si ve que su camino está torcido, lo enderece, se arrepienta y vuelva al camino correcto, al camino que lo conduce a la verdad. Dios siempre está dando una segunda oportunidad, porque con frecuencia algunas personas dicen que están obedeciendo, pero están obedeciendo a su manera y no como Dios quiere que en realidad estén obedeciendo. Con frecuencia hay algunas personas que preguntan: cuando una persona desobedece a Dios, ¿tiene una segunda oportunidad? Yo quiero de pronto citar la historia de Jonás. Jonás capítulo 1 del verso 1 al 17. No lo voy a leer porque el tiempo no nos alcanza, pero voy a dejártelo allí para que tú leas la historia y respondas de pronto a las preguntas que el texto mismo te hace o que tú mismo puedes hacerle al texto. Pero esta historia me enseña a mí que Dios le pidió a Jonás que hiciera algo. Y ese algo fue que Dios quería que Jonás predicara en Nínive. Pero, ¿cómo respondió Jonás? Son preguntas que yo me hago. Pero tú te puedes estar haciendo otras preguntas sobre esta historia de Jonás. Y como venía
diciéndoles, hay preguntas que de pronto el creyente se hace, o cualquier persona en particular se hace, como por ejemplo, cuando una persona desobedece a Dios, ¿será que Dios tiene una segunda oportunidad para esa persona perdonarle? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso cito la historia de Jonás. En el capítulo 1, del verso 1 al 17, donde esta historia responde a esa pregunta. Responde a esa pregunta cuando de pronto nos preguntamos o le preguntamos a Dios, si yo desobedezco, tengo una segunda oportunidad en mi vida para seguir obedeciendo a Dios. Y en el capítulo 1, del verso 1 al 17 de este libro de Jonás, encontramos donde creo que hay una respuesta a esta pregunta que muchos se hacen. Y, por ejemplo, en el versículo 2 del libro de Jonás, capítulo 1, por ejemplo, como les decía, ¿qué pidió Dios a Jonás que él hiciera? Dios quería que Jonás fuera a predicar a Nínive. Ahora, ¿cómo respondió Jonás? ¿Cómo cree usted que respondió Jonás? Jonás se fue a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Se fue muy lejos. Pero ¿cómo respondió Dios entonces a Jonás? En el versículo 4 al 17. Dios hizo levantar, escuche esto, Dios hizo levantar una tormenta, y aquellos marineros donde Jonás iba, porque Jonás se fue en un barco, y aquellos marineros que estaban en alta mar, Jonás se fue en ese barco a tierras muy lejanas, desobedeciendo a Dios. Imagínense, se fue a Tarsis, lejos de la presencia de mi Señor. Entonces, en el mismo libro de Jonás, en el capítulo 2, del verso 9 al capítulo 3 con el versículo 10, encontramos donde este capítulo, incluyendo el capítulo 3, sigue respondiendo a la pregunta que muchas veces nos hacemos: si hay una segunda oportunidad para el creyente cuando desobedece a Dios. Ahora, cuando Dios le dio la segunda oportunidad a Jonás, ¿cómo cree usted que respondió Jonás? Jonás hizo lo que Dios le había ordenado en su segunda oportunidad. Observamos que en el capítulo 1, Jonás desobedece a Dios. Jonás toma una embarcación extraña en el mar y va rumbo a Tarsis, tratando de alejarse de la presencia de Dios.
desobedeciendo el mandato que Dios le había dado. Pero Dios le da una segunda oportunidad. Como te la da a ti, me la da a mí. Y nos las da a todos aquellos que volvemos a Dios y que nos arrepentimos de aquella desobediencia. Entonces, cuando Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, ¿cómo respondió Jonás en el versículo 3 del capítulo 3? Jonás hizo lo que Dios le ordenó. Tremendo. Ahora, cuando Jonás obedeció a Dios, ¿qué hizo Dios por medio del ministerio que Dios le había dado a Jonás? ¿Qué cree usted que Jonás hizo? Cuando él obedece, encontramos en el versículo 4 al verso 10, dice las Escrituras que toda la gente de Nínive se arrepintió del mal que había hecho. Del mal que había hecho. Estimadas hermanas, damas de la iglesia, Dios está dispuesto a perdonarnos y por eso ha enviado a su Hijo unigénito para remediar esa desobediencia que muchas veces el hombre tiene en la persona de Cristo, porque Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Y cuando nosotros llegamos arrepentidos a Él de nuestra desobediencia, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es el que nos perdona. Él es el que nos da una segunda oportunidad para que nosotros restablezcamos nuestra relación con Él. Porque la obediencia a Dios trae bendición. Y si usted quiere vivir una experiencia con Dios, yo creo que una de las cosas que nos lleva a tener esa experiencia con Dios es a través de la obediencia. Obedecer a Dios demanda que nosotros dejemos de estar con la terquedad, desobedeciéndole. Y en estos tiempos, Dios quiere que tú le obedezcas. Dios quiere que tú empieces a mirar a Dios y a creerle y a obedecerle. Cuando Él nos habla a través de su palabra, Dios quiere que le obedezcamos. Por eso quiero terminar citando el versículo del Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 23. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 23, que Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. En estos tiempos Dios quiere que nosotros estemos haciendo morada en su presencia con Él, obedeciéndole a Él y a su palabra. No es tiempo de vivir una vida de terquedad, de desobediencia.
No es tiempo de pronto de estar haciendo lo que yo creo que debo estar haciendo, sin estar haciendo lo que Dios quiere. No. Dios quiere que tú le obedezcas. Y en estos tiempos más. Dios quiere que tú aprendas a través de la palabra a ser un creyente obediente. Dios te bendiga. Cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. Quien te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer. Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Es por fe. Nuestro pariente, el hombre de Cromañón, haría señas por hacerse entender para enseñarnos alguna lección. Porque al final de tanto conocimiento hemos caído en el error otra vez. Y solo la fe del Hijo de Dios nos puede hacer libres otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Es por fe. Queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso, brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de FansPay y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para
esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa, 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla. Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo. Cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. Quien te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer. Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Entenderás la realidad, que no es por vista, es por fe, Él te sostendrá, es por fe.